Bueno, ahorita yo les comentaba de que el ejercicio de la economía circular es un ejercicio por producto. Entonces, lo primero que hay que hacer a nivel de una empresa, antes de adentrarse en distinguir una metodología de trabajo en relación con este tema de economía circular, es tratar de priorizar productos. Es decir, y ese es un ejercicio que tiene que hacer la empresa de acuerdo a su realidad de mercado, en función del mercado, en función de las posibilidades que le ve a la empresa, de nichos de mercado. Es un ejercicio en relación con el mercado, distinguir qué producto debería ser objeto de un ejercicio de economía circular porque el mercado me lo está pidiendo. Algunas referencias o algunas que uno toma al interior de la empresa cuando va a hacer la selección del producto en función del mercado. Probablemente mi producto esté siendo comenzado a demandar por sectores que reclaman alguna condición particular del producto, como cumplimiento de normatividad ambiental, como por ejemplo restricción de recursos, agotamiento de materias primas, cumplimiento de estándares de sostenibilidad, por ejemplo, cumplimiento de estándares de seguridad. Probablemente yo comienzo a ver que mi producto empieza a ser demandado en esas condiciones por el mercado. Entonces, probablemente en el intento de atender esas condiciones, la economía circular me puede llevar a eso, a cumplir esas acciones. Otra señal, por ejemplo, que les comentaba ahora, cuando definitivamente yo me doy cuenta del encarecimiento de mis materias primas, muy determinante. Yo me voy dando cuenta que las resinas petroquímicas van subiendo y la tendencia siempre es creciente, así sea, se detenga un momento, disminuya, pero en términos promedios está creciendo. Esa es una señal importante de que yo tengo que pensar mi producto de mayor eficiencia de recursos, necesariamente. Ahora, por ejemplo, en Colombia existe la responsabilidad extendida del productor, la REP. Y hay algunos sectores industriales, unos sectores productivos que en este momento están normatizados a atender obligatoriamente la responsabilidad extendida del productor. Estamos hablando, por ejemplo, de los fármacos, estamos hablando de las llantas, estamos hablando de los envases de agroquímicos y pesticidas, estamos hablando de las baterías ácidas de plomo, o sea, los vehículos. Entonces, hay algunos productos que pueden caer dentro de la categoría de atender responsabilidades del productor por cuestiones legales. Me veo obligado a eso. En algunas ocasiones también, como hemos visto, son temas de responsabilidad social, ¿cierto? Entonces la empresa, por iniciativas de ser más responsable socialmente, toma la decisión de crecer su ámbito de negocio involucrando el tema de la circularidad. Entonces involucrando quién le recupera el material, el producto postconsumo, quién se lo vuelve a llevar a la planta, proveedores, desarrollo con comunidades, etcétera, etcétera. Ese es un caso. Entonces pueden ser muchas las motivaciones que hay que examinar en una empresa para seleccionar un producto determinado. Y eso es difícil, eso no se hace de la noche a la mañana. Y uno se puede equivocar. Y como la economía va cambiando, lo que hoy decido puede que dentro de 15 días esté cambiando en el panorama. Y muy particularmente en nuestra economía colombiana, donde las cosas cambian tan rápidamente, las cosas no son tan estables. Entonces, ese ejercicio de seleccionar el producto es un ejercicio complejo, es un ejercicio que toma su tiempo, obedece a la estrategia muchas veces de las empresas, a temas corporativos, etcétera, etcétera. Y hay que darlo y hay que entenderlo. Y esos ejercicios, desgraciadamente en nuestras empresas, no muchas veces se hacen de una manera muy consciente y muy clara, si es que se hace. Lo más fácil pasa de ahí en adelante. Cuando ya usted tiene el producto, empiezan a aparecer unas herramientas técnicas que le van a ayudar a identificar esas oportunidades de economía circular. Y vamos a mencionar algunas. La herramienta, por ejemplo, es lo que en el contexto de los temas de sostenibilidad y medio ambiente se llama ciclo de vida del producto. Es cuando uno revisa un producto desde su concepto, desde que se diseña
pasando por todo el tema de la fabricación, el tema de la distribución, del uso y el fin de vida. Tratando de encontrar argumentos en cada una de esas etapas para hacer mejor el producto, mejor desde el punto de vista de uso de recursos, en este caso de la economía circular. Por ejemplo, yo podría encontrar que mi producto tiene oportunidades de, como decía Gloria ahora, de eliminar esas sustancias tóxicas del juguete, porque los mercados no quieren juguetes con sustancias tóxicas, con metales pesados. El mercado y las madres no quieren darle a los hijos juguetes que se lo chupen y lo que están chupando es cromo o plomo o mercurio. No, ellos quieren juguetes seguros. Entonces, ahí podré identificar una posibilidad de mejoramiento. O, por ejemplo, trabajar con materiales renovables o disminuir la intensidad energética del material, como en el caso de la construcción. La construcción gira mucho en oportunidades de diseño para materiales de bajo contenido energético. Hay casos en los cuales uno no puede hacer nada en la formulación del producto, ni en el concepto mismo del producto, que es, por ejemplo, si le puedo incorporar funciones, si le puedo cambiar la forma, etcétera, el concepto mismo del producto. Hay veces que no le puedo hacer nada desde el punto de vista de materiales, pero también hay oportunidades optimizando el proceso de transformación. Yo puedo hacer circularidad en el proceso de transformación. Ciertos desperdicios que se dan en el proceso productivo, volverlos a llevar al proceso productivo. Y ahí no estoy tocando ni el diseño, ni estoy tocando las materias primas, sino que simplemente estoy afectando, como les decía ahora en el caso de las obras de construcción, disminuyendo la cantidad de desperdicios que se pueden presentar. Como también a veces es un tema asociado al transporte, distribución del producto. A veces la manera como diseñar un empaque de producto condiciona la capacidad de almacenamiento para el transporte. ¿Cuántas unidades caben por cúbico? ¿Cuántas nos caben en un contenedor si estamos hablando de procesos de exportación? Entonces, a veces es un tema ligado a opciones de logística de transporte, esa logística directa de transporte, vía importaciones, etc. A veces sobreempacamos el producto y a veces se puede disminuir esa dosis de empaque y con eso se garantiza más peso efectivo durante el transporte. Como también lo que hemos venido insistiendo, tratar de extender un poco la vida útil del producto o llegar a reciclar el producto al final de su vida útil. Entonces esta es la herramienta del ciclo de vida. La herramienta del ciclo de vida es un ejercicio de diseño, pero mirando el diseño en todo el contexto del producto. ¿Qué le va a pasar al producto desde que nace hasta que deja de ser ese producto? ¿Qué le puede pasar? Igualmente otra herramienta que también mencionaba ahora, que es la herramienta de la química verde. Son una serie de conceptos vinculados al concepto de la química. Todos los productos en sí mismos son química y todos los productos contienen sustancias químicas, algunas de ellas, como en el caso mencionado de los juguetes o de detergentes o de alimentos, inclusive de empaques de alimentos, que son perjudiciales y que el mercado nos está reclamando sacarlos de ahí, sáquelos de ahí. No me interesa, ya no me interesa que exista esa sustancia en eso. Eso comenzó por el tema de los teteros, hace muchos años. Gerber, por ejemplo, basó parte de su éxito como empresa y desplazó a los otros competidores siendo una empresa de tercera categoría, simplemente enseñando a las madres un producto libre de ciertas sustancias tóxicas en el tetero. Y pasó de ser una empresa de mediana categoría a ser la líder mundial en la producción de teteros, simplemente porque sacó esas sustancias tóxicas que nadie quería. Igual como lo mencionaba ahora, el caso del limoneno, es un solvente más amigable con el medio ambiente, menos nocivo para la salud humana, menos nocivo para los trabajadores de una planta o de un taller que los solventes derivados del petróleo, que son compuestos orgánicos de carácter volátil. Hay ejercicios, por ejemplo, como ver cuánto de mi producto, que era lo que veíamos en las gráficas iniciales del sector textil, cuánto de mi materia prima virgen vuelve a reintegrarse a mi proceso de manufactura. Es lo que se llama el índice de circularidad. Poder llegar a hacer un análisis de flujo de materiales completo para uno distinguir
por unidad de materia prima virgen, ¿cuánto estoy retornando? Estoy retornando el 70%, estoy retornando el 40%, ¿cuánto se va a disposición final? ¿Cuánto se va a otros aprovechamientos? ¿Cuánto se va a los círculos de cascada que mencionaba Gloria? ¿Hacia dónde se van? Esas cosas, tener un mapa completo de lo que pasa con mis materiales, qué sucede con ellos, es otra de las herramientas que se utilizan en economía circular. Evaluaciones energéticas, a veces el tema energético, como es en el caso de los elementos de construcción, los materiales de construcción, el tema energético es clave. ¿Cuánta es la energía embebida de un ladrillo? Esto. ¿Cuánto es la energía que ha consumido un ladrillo cuando me llega a mí a la obra? ¿Y cuánto es el desempeño energético de una pared hecha en ladrillo frente a una pared hecha, por ejemplo, en drywall? Todas esas cosas, evaluaciones de carácter energético. El tema constructivo pasa mucho por evaluación energética, los plásticos pasan mucho por evaluaciones energéticas. El tema, por ejemplo, de la industria textil y la confección, evaluaciones energéticas. Por eso, esos sectores son sectores críticos para la economía colombiana. También está el concepto de huellas ecológicas. La huella ecológica me mide eso que veíamos ahora al principio, la intensidad de consumo de recursos que tengo por unidad de producto o por unidad de Producto Interno Bruto. Eso es una medición. Y lo que habíamos mencionado, pues, el tema de análisis de ciclo de vida. Hay veces que las empresas, principalmente las que son motivadas por temas de responsabilidad social, quieren evaluar esas iniciativas de economía circular, qué efectos positivos le está generando a la sociedad. Eso es lo que se llama externalidades. ¿Qué beneficios externos genero? ¿Qué empleo directo genero? ¿Qué economía extra genero? Es un empleo que no pasa por mi nómina y son una economía que pasa por mi flujo de caja. Pero es su participación positiva en relación con la sociedad. Qué tan positivo soy, no solamente produciendo lo que tengo que producir, sino también generando economía externa. Eso es lo que se denomina externalidades. Bien, lo que tradicionalmente se ha utilizado en los sectores de producción limpia establece de una cadena productiva. Por ejemplo, ¿en qué contribuyen mis desperdicios como proceso productivo al costo total del producto? ¿Cuánto es? ¿El 1%? ¿Es el 2%? ¿El 10%? En promedio, lo que nosotros hemos encontrado en la economía colombiana, en los ejercicios de producción más limpia, es que la contribución de los desperdicios al costo total del producto oscila entre un 10 y un 15%. O sea, cuando yo tengo un elemento que en mi contribución de costos es entre un 10 y un 15%, yo le paro bolas. Importante. Cuando a mí la energía me llega a costar el 5% de mi costo de producto, me preocupo. Hay industrias obviamente que tienen que consumir lo que haya que consumir. La industria del cemento se gasta el 50% y tiene que consumir eso porque es energéticamente intensiva. ¿El costo desperdicios sobre el costo de manufactura del producto o el precio de la venta? El costo de la manufactura. Entre un 10 y un 15%. La contribución promedio, entre el 10 y un 15%. Y en términos de volumen, es decir, por cada unidad de materia prima, en desperdicio se va por ahí entre un 35 y un 55%, que lo veíamos ahora con un 65%. Más o menos. Es lo que hemos visto nosotros en esos análisis de coeficiencia. Entonces, a veces uno haciendo, por ejemplo, cuando la economía circular focaliza el proceso productivo, es decir, voy a hacer circularidad solamente dentro de mi proceso productivo, me voy con indicadores de coeficiencia. ¿Por qué? Porque no me preocupa lo externo, no me interesa lo externo, me interesa lo interno, y lo interno es calcular ese costo, la contribución del costo del desperdicio a mi costo de manufactura del producto. Miro solamente los elementos internos. Bueno, y hay muchas otras herramientas, es decir, hay herramientas sofisticadas que están para hacer todos estos análisis, herramientas que a veces obviamente toman en consideración la circularidad de actividad productiva. Es muy ser industria, ser economía circular en la industria de la construcción, porque es que la industria química, además de algunas de estas herramientas, tengo que trabajar con otras herramientas de carácter de productos químicos. Entonces, tengo que meterle otros elementos de la
la reacción, las cinéticas, otra cantidad de elementos que hay que analizar. Entonces, en conclusión, existe una receta de producción de economía circular. Porque muchas veces nos decimos, ¿y cómo se hace economía circular? Esa pregunta me la hicieron el pasado en la... ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la receta para hacer economía circular? Y ellos, no hay recetas. Hay criterios y hay elementos que usted tiene que armar. Usted tiene que armar en su empresa su estrategia. ¿De acuerdo a qué? Al producto. Por eso en el programa, en el proyecto tenemos ese acercamiento a la empresa, primero conversar con la empresa, entender qué es lo que tiene, ayudarle a la empresa a identificar un producto que sea objeto de este ejercicio y luego tratar de ver qué herramientas tiene la empresa, qué evaluaciones tiene la empresa y con qué tenemos que complementar para poderle entregar al final a la empresa un buen plan de vuelo, un plan estratégico de cómo hacer las cosas. Quedarán en el tintero muchas cosas. Ese plan estratégico es un plan estratégico, pero quedan en el tintero materializar esas cosas. Muchísimas gracias.